Volvió a casa, un silbido despreocupado escapando de sus labios. Ese fue el primer temblor. No fue el mensaje escueto, no esperes mi regreso. No fue la sutil nota de la opulenta fragancia que había recibido por su aniversario, esa que ella decía que le provocaba migrañas, y que ahora se aferraba a ella. Ni siquiera fue la vista de los brillantes zapatos planos que ella había desechado hacía 2 veranos, tras una desafortunada caída en aquella recepción al aire libre. Fue el silbido. Ella se deslizó por la entrada como una suave corriente, no como una esposa que regresa de una reunión íntima con su expareja. No como alguien que había cruzado definitivamente una frontera prohibida. Sus zapatos se balanceaban en su mano. Su cabello castaño rojizo estaba despeinado, no azotado por el viento y salvaje, sino deliberada y juguetonamente revuelto. El color de sus labios había desaparecido, pero su tenue huella permanecía, una sutil mueca grabada en su piel, y aún así, silbaba. Él no le preguntó dónde había estado. No reveló haber visto antes los archivos digitales de la fiesta, aquel donde el brazo de Iker la rodeaba, el videoclip donde su risa era desinhibida, sus dedos rozaban el pecho de él, y un inconsciente cielo escapaba de sus labios, capturado por un micrófono abierto. No, simplemente estaba de pie junto a la elegante encimera de cuarzo, aferrando la taza de cerámica que ella le había regalado 2 navidades atrás, proclamando el mejor compañero del mundo. Irónico, de verdad, dada su evitación del término compañero en público durante meses. Ella ni siquiera le dirigió una mirada. Simplemente lo pasó, dejando caer sus zapatos cerca de la entrada, luego se deslizó escaleras arriba por los pulcros peldaños de roble como si no acabara de pulverizar los últimos vestigios de su existencia compartida bajo esa silenciosa ascensión. Y aún así, silbaba. Era sábado por la noche. Al amanecer del domingo, el silbido cesó. Cuando descendió en su bata de seda, anticipando su habitual café fuerte y el familiar silencio tenso, descubrió un pliego sellado sobre la mesa. Junto a él, una memoria USB minimalista. Y al lado, un llavero con metal olvidado, llaves que no había visto en años. Su expresión pasó de la confusión a la aprensión. Articuló su nombre, pero la residencia se sentía profundamente hueca. Sin nota explicativa. Sin despedida. Solo una frase contundente grabada en la parte inferior de la carta, que la curiosidad sea tu guía. Permaneció inmóvil durante al menos 2 minutos, erguida en el umbral de la cocina, con la bata ligeramente torcida sobre un hombro, su boca entreabierta como para pronunciar palabras, y luego olvidando cómo. Él la observaba a través de la discreta cámara que había montado en la estantería alta meses antes. No por desconfianza entonces, sino por una creciente falta de fe en sí mismo. Ahora, necesitaba una prueba irrefutable de su reacción. Ella tomó el pliego primero. Sus dedos temblaron, un temblor inesperado. Él había anticipado fastidio, quizás indignación, pero no miedo. Releyó el párrafo inicial 2 veces, luego una tercera, moviendo los labios casi imperceptiblemente. Dalia, ya que has optado por desenterrar días pasados, yo también lo he hecho. Dentro de este sobre se encuentra todo lo que ocultaste. Quédate tranquila, no cause ningún daño, solo habría algunas entradas olvidadas. Soltó la página a mitad del segundo párrafo como si le hubiera quemado. Su mirada se dirigió entonces a la memoria USB. Era elegante, obsidiana, desprovista de cualquier marca. No lo conectó de inmediato. Primero, se dirigió a la ventana trasera, mirando hacia afuera como si él pudiera materializarse en el jardín, con los brazos cruzados, observando desde los arbustos. Incluso descorrió el pestillo de la puerta y llamó suavemente su nombre una vez, con timidez, como si no estuviera segura de desear una respuesta. Él permaneció en silencio. Para entonces, él estaba a 300 kilómetros de distancia, instalándose en una pintoresca posada de carretera con una identidad falsa, aferrando un dispositivo móvil desechable y el acuerdo prenupcial que ella había desestimado años atrás. No estaba escondiéndose, estaba observando. De vuelta en la cocina, finalmente tomó la memoria USB. Caminó con ella, haciéndola rodar entre sus dedos como una moneda. Luego, contra lo que él supuso era su buen juicio, la insertó en su ordenador portátil. Este fue el momento preciso en que todo cambió. La pantalla no solo mostró documentos. Abrió un directorio titulado Sergio. Contenía no sus imágenes, sino capturas fotográficas de la interfaz de su móvil. Registros visuales meticulosamente recopilados a través de un programa de sincronización de datos que él había creado para su estación de trabajo de marketing digital, una herramienta que había dejado inactiva hasta hacía apenas 4 semanas. Correspondencia, mensajes de audio,
entradas de agenda con personas que ella había afirmado que estaban distanciadas desde hacía mucho tiempo. Un archivo, específicamente marcado «Reunión de Iker en el lago», destacaba. Lo había orquestado todo con precisión. En el instante en que accedió a ese directorio, la cámara integrada de su ordenador portátil se activó. Fue testigo del momento exacto en que su semblante decayó. Susurró, «Dios mío», y luego cerró la pantalla de golpe como para borrar la evidencia. Pero era demasiado tarde. Se apresuró al comedor, abrió el cajón que contenía papelería de repuesto, extrajo un sobre y lo abrió. Dentro yacía la segunda sorpresa, tokens de acceso adicionales. No para su vivienda, sino para una cámara acorazada en Calle del Olmo, una instalación de la que ella no tenía conocimiento, habiéndola alquilado el casi 3 años antes. Esa unidad ahora contenía cada objeto que ella creía que él nunca encontraría. Todos los pequeños recuerdos y objetos que había escondido en su sótano. Una sudadera descolorida de la universidad perteneciente a Iker. Una caja de hojalata rebosante de fotografías instantáneas que una vez había declarado incineradas. Y el teléfono desechable que él había descubierto escondido detrás de volúmenes académicos en su estudio. No los había destruido. Los había dispuesto con una precisión casi museística, cada uno etiquetado, asegurándose de que cuando ella abriera esa puerta con esas llaves específicas una certeza, entraría en una galería meticulosamente curada de sus engaños. Pero el aspecto más cruel fue su ausencia. Él no estaba allí para presenciar nada de eso. Porque para entonces, estaba sentado frente a alguien con quien no había hablado en 9 años. Alguien que conocía a Dalia con una intimidad que él nunca había poseído. Y ella tenía su propia narrativa que contar. La cafetería era uno de esos establecimientos que se esforzaban excesivamente por una atmósfera de artesano chic. Superficies de madera envejecida, bombillas de filamento expuestas y un café de origen único exorbitantemente caro servido en tazas demasiado delicadas para su agarre. Ocupaba un nicho apartado, bajo un gran cuadro abstracto de un océano tormentoso que ninguno de los dos cruzaría jamás. En el momento en que ella entró, todo a su alrededor pareció atenuarse, como una señal de iluminación teatral. Maeva Rivas, la confidente más cercana y distanciada de Dalia, aquella a quien una vez había llamado su alma gemela, con quien no había intercambiado palabra desde la semana posterior a sus nupcias. Él nunca había entendido por qué. Solo que un día, el nombre de Maeva desapareció de los labios de Dalia como si nunca hubiera sido pronunciado. Cuando él preguntó, Dalia simplemente se encogió de hombros. Nos distanciamos. Había asumido que era la progresión natural de la adultez, como las amistades se disuelven bajo el peso de las carreras y las obligaciones financieras y las interminables listas de la compra. Resultó no ser nada de eso. Maeva se deslizó en el asiento frente a él, con los dedos apretados firmemente alrededor de su taza de café como si se preparara para el impacto. Su bob oscuro estaba aún más corto ahora, con leves sombras bajo sus ojos. Sin embargo, su mirada mantenía una intensidad inalterada. Sinceramente, no creí que llamarías, afirmó ella. Casi no lo hago, respondió él, doblando y desdoblando meticulosamente la esquina de una servilleta de papel. Ella tomó un aliento lento. Así que, descubriste la verdad. Él asintió. Lo siento de verdad, ofreció ella, y de alguna manera, él supo que lo decía en serio. No de la forma superficial y performativa en que la gente pronuncia disculpas que en realidad significan, qué pena, sino a la manera de alguien que ha cargado con la culpabilidad como una segunda columna vertebral. Necesito un relato completo, afirmó él en voz baja. No por retribución. Simplemente, necesito comprender a la mujer con la que me casé. Bajó la mirada durante un largo periodo, como si la respuesta estuviera en su café. Luego habló, en voz baja y deliberada, como si la verdad misma pudiera romperse si se pronunciaba demasiado rápido. Su relación continuó durante todo vuestro primer año de matrimonio. Las palabras le golpearon como agua helada. Parpadeó. ¿Qué, Iker? Ella afirmaba que nunca cesó del todo. No emocionalmente, al menos. Le aconsejé que estaba mal concebido, que si no estaba preparada para comprometerse contigo por completo, no debería seguir adelante con la ceremonia. Me dijo que ignorara mis preocupaciones y me acusó de tener celos de su felicidad. Discutimos. Me fui. Ella me bloqueó al día siguiente. La miró fijamente, completamente atónito. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Maeva se inclinó hacia adelante. No estaba segura de si persistía,
Y detestaba la idea de dinamitar tu vida si ella realmente se había reformado. Pero cuando tu mensaje llegó ayer, la frase que empleaste, necesito claridad de la única persona que la vio sin máscara, comprendí que sabías. Una oleada de mareo lo invadió. 13 años de matrimonio. 1000 conversaciones. Todo ello ahora recontextualizado a través de una lente distorsionada. Maeva metió la mano en su bolso y sacó un pequeño recipiente. Lo empujó por la mesa. Conservé esto, explicó. No sabía por qué, pero creo que es hora de que lo veas. Lo abrió. Dentro había un surtido de correos electrónicos impresos, notas manuscritas y vales de viaje digitalizados, fechas específicas, horas exactas, reservas de hotel. Una parte era histórica, otra inquietantemente reciente. No sabía que tenías esto, logró decir, con la voz quebrada. Dudé si debía, pero después de cómo me trató, supuse que algún día buscaría respuestas. Miró fijamente la evidencia, su estómago hundiéndose más y más con cada palabra, cada marca de tiempo. Ella había sido calculadora, quirúrgica, manteniendo la cercanía con Iker mientras lo cegaba meticulosamente. Le ofrecí cada parte de mí, susurró. Y ella me hizo insignificante. La expresión de Maeva se suavizó. Nunca fuiste insignificante. Ella simplemente te trató como tal. No lloró. Ya había pasado demasiadas noches en esa búsqueda. Pero algo dentro de él se quedó inmóvil, como un motor que finalmente se apaga después de funcionar demasiado caliente durante demasiado tiempo. Quiero que sepa que lo sé, afirmó. Maeva lo miró, incierta. ¿Y luego qué? Miró la memoria USB que aún tenía en el bolsillo de su abrigo. Entonces tengo la intención de disolverme. No por malicia, ni por venganza, sino porque quizás el único camino hacia el triunfo es abandonarla en medio de todo lo que ha destrozado, sin un plano para repararlo. Dalia no pudo conciliar el sueño esa noche. Él sabía que no lo haría. Deambuló por la vivienda como un fantasma, paseando por zonas de penumbra, inspeccionando el garaje repetidamente, encendiendo interruptores que no encendían ninguna luz, como si esperara que una sola bombilla pudiera revelar la iteración anterior de su existencia, aquella en la que él aún la esperaba en el sofá con sobras calentadas en el microondas y charla casual sobre su exigente día. Pero esta vez, la casa se negó a participar. Crujió. Hizo eco. Y persistentemente ofreció silencio donde una vez residieron las respuestas. Cuando el sol finalmente se deslizó sobre el horizonte, ella permaneció descalza en el pasillo durante casi media hora, simplemente mirando la puerta del estudio. Su dominio privado. Un espacio al que rara vez se dignaba a entrar, salvo por un cable de carga o una coartada conveniente. Ahora, se sentía como un cuadro forense, su presencia omnipresente en el desorden. Abrió la puerta lentamente, como si anticipara una emboscada, pero nada se materializó. El escritorio estaba impecable. El monitor inerte, pero la compacta caja fuerte de acero, aquella que él le había dicho que guardaba documentos de seguro y viejas declaraciones de impuestos, estaba abierta de par en par. No había observado su estado hasta ese momento. Estaba completamente vacía. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de ella. Él la observaba a través de la segunda transmisión. Sus manos exploraron frenéticamente los cajones. Desplazó volúmenes, escudriñó el área detrás de los tapices de pared, abrió violentamente el armario, casi desprendiendo un panel deslizante de sus rieles. Murmuró su nombre, en voz baja y ansiosa, luego con creciente desesperación. Sergio. Sergio. Pero la casa permaneció sin responder. Tomó su teléfono, marcó su número. Sonó una vez, luego buzón de voz. Intentó de nuevo. Resultado idéntico. Accedió a su aplicación bancaria compartida, y se quedó sin aliento al ver el mensaje de autenticación fallida. 2 intentos más. Nada. No solo estaba bloqueada. El registro digital simplemente había dejado de existir, para ella. Fue entonces cuando se apresuró escaleras arriba, no para llamar a los servicios de emergencia, ni para llorar. Fue al armario. No el suyo. El de él. Su lado estaba completamente vacío. Cada prenda ausente. Cada camisa, cada zapato, incluso la franela gastada que una vez le había rogado que incinerara pero que ella usaba en secreto cuando él viajaba por trabajo. Todo había desaparecido. Salvo por un único objeto. En el suelo del armario,
precisamente donde ella lo notaría, descansaba una fotografía antigua de ellos en los Pirineos. Su cuarto año de matrimonio. Estaban de pie en un sendero de montaña, transpirando, sonriendo, jóvenes y completamente ajenos a todo. Esa fotografía había adornado un marco junto a su cama durante una década. Pero ahora, sacada de su marco, doblada, y en su reverso, él había inscrito una sola frase: no se puede revisar la historia solo porque la conclusión sea indeseable. Soltó la fotografía. Entonces, por fin, su compostura se hizo añicos. Él no buscaba infligir daño. No vandalizó su vehículo. No difundió sus imágenes privadas. No orquestó ningún espectáculo público. Sus acciones fueron discretas, íntimamente personales y devastadoras por su pura franqueza. Se marchó. No solo en cuerpo. Disolvió su presencia de sus estructuras digitales conjuntas. Aseguró todos los puntos de acceso. Redirigió cada activo legalmente atribuido a él a nuevas propiedades bajo identidades separadas. Preservó digitalmente todo lo necesario y abandonó cualquier cosa que pudiera decaer dentro de la realidad incipiente de ella. Aseguró lo que era vital y salió sin el más mínimo portazo. Porque a veces la despedida más ruidosa es aquella en la que no se pronuncia ni una sílaba. Intentó enviar mensajes de texto a continuación, páginas de mensajes. Algunos confusos, algunos indignados. Uno declaraba: «¿Estás exagerando esto por completo?». Otro: «Solo asistí a esa reunión porque dejaste de esforzarte. Esta responsabilidad recae en ti». Y su favorito personal: «¿Podemos comunicarnos, por favor? Podemos rectificar esto». Pero él ya había desactivado el teléfono. No por animosidad, sino porque finalmente comprendió su identidad dentro de esa vivienda. Se había convertido en algo parecido a un mural, ignorado, silencioso, ornamental. Y nadie realmente valora un mural hasta que empieza a desmoronarse. La ruta que conducía al pico de los pinos murmurantes permanecía inalterada. Seguía serpenteando como una cinta entre pinos centenarios y un silencio profundo, la gravilla crujiendo bajo cada giro deliberado de los neumáticos. Andrés conducía con las ventanillas bajadas, no por el aire vivificante, sino para escapar de la reverberación de sus propios pensamientos dentro de la silenciosa cabina del coche. Cuanto más se alejaba de casa, de su casa, más se sentía como un hombre excavando su propia identidad del cemento fresco. Ella seguía sin saber que él conservaba una llave duplicada de la pequeña cabaña. La habían alquilado durante 2 temporadas consecutivas en lo que ella denominó su época de bonanza en una publicación de aniversario en redes sociales. Ella había dejado de etiquetarlo en esas actualizaciones unos 4 años antes, considerándolo demasiado artificial. La misma mujer que una vez compartía selfies con vino y pies de foto como «este vino me lo he ganado», ahora encontraba excesivo mencionar a su marido. Pero él recordaba el código, 6 y 18, el día de su unión. Y cuando entró, el olor lo golpeó primero: pino, polvo y recuerdos persistentes aferrados a las costuras de las cortinas. Nada había sido alterado. La tetera seguía silbando en la antigua estufa de gas y se la dejaba desatendida. Las tablas del suelo seguían emitiendo sus crujidos familiares en todos los lugares acostumbrados. Dejó su macuto en el dormitorio y se acomodó en el porche, una manta echada sobre sus hombros como un veterano de guerra regresado de un campo de batalla no reconocido. Allí lo encontró ella. No Dalia, sino su hermana. No se había fijado en el vehículo. No la había oído acercarse. Solo se dio cuenta cuando su voz le llegó por detrás, titubeante, aguda como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Andrés». Él se giró. «¿Clare?» El último encuentro la había encontrado sorbiendo vino blanco frío en su jardín, ofreciendo comentarios sardónicos sobre el matrimonio como una mera dependencia socialmente aprobada. Pero ahora su rostro era más suave, quizás cansado. Llevaba algo en las manos, una carpeta, no para una visita casual. Del tipo que la gente trae cuando algo requiere ser expuesto, probado, confrontado. Se sentó a su lado sin pedir permiso. No hubo abrazo. «Ella no sabe que estoy aquí», afirmó. «Me lo imaginaba. Me llamó ayer, llorando. Dijo que te habías marchado. Dijo que estabas siendo demasiado dramático». Clara lo miró. «No pareces dramático». «Estoy agotado». «Lo sé». Permanecieron en silencio un rato, el viento susurrando entre las ramas como la naturaleza murmurando a sus espaldas. Finalmente, Clara puso la carpeta en su regazo.
No vine aquí para ponerme de un lado, aclaró. Pero no puedo seguir fingiendo ignorancia de lo que es capaz. Una vez la encubrí. No puedo hacerlo de nuevo. Él abrió la carpeta. Dentro había facturas clínicas, distintas de sus registros compartidos. Pertenecían a Dahlia, provenían de una clínica discreta a 3 provincias de distancia, fechadas 7 meses antes. Las hojeó, perplejo, hasta que llegó a una página que le cortó la respiración. No eran los cargos. Era la escritura apresurada de un médico, adjunta. Estado de gravidez de la paciente confirmado. Interrupción realizada según la directiva de la paciente. Seguimiento recomendado en 6 semanas. Miró a Clara, aturdido. Ella estaba. Clara asintió. Ella nunca te lo dijo. Afirmó que no era el momento oportuno. Que te lo tomarías personal. Que te sentirías culpable. Él lentamente negó con la cabeza. Estuvimos intentándolo durante años y luego ella. Lo sé, susurró Clara. Le transmití mi deseo de mantenerme al margen. Pero cuando me enteré de lo que pasó con Hugo, cuando me confesó que estaba otra vez en su casa, dejó la frase en el aire. Andrés, no puedo determinar la paternidad. El eje de su realidad se torció. Su vínculo matrimonial no solo se había fracturado, se había reescrito en una narrativa completamente ajena. Se desplegaron capas de traición que nunca había concebido. Un dolor profundo que se le había negado el derecho a experimentar lo confrontó ahora con una verdad tan inmensa, que las palabras no podían asimilarla. ¿Por qué revelas esto ahora?, preguntó. Clara desvió la mirada, con los ojos brillantes con algo que no era exactamente culpabilidad. Porque no podía soportar ver cómo te destruía más. Y si vas a disolverte, mereces llevarte todo contigo, incluida la verdad. Él cerró la carpeta y la dejó a su lado. Sus manos temblaban. Clara se levantó. No le diré que te vi. Te mereces paz, Andrés. Mientras bajaba los escalones y se adentraba de nuevo entre los árboles, él permaneció sentado con el viento en la cara y un peso en el pecho que se sentía como un ancla forjada con años. No lloró, no porque no le doliera, sino porque no sabía qué traición llorar primero. Para el lunes por la mañana, los mensajes de Dahlia se habían degradado a grabaciones de audio. Sus misivas cuidadosamente compuestas, antes llenas de un arrepentimiento vago y una negación casual, se convirtieron en mensajes de audio temblorosos, entrecortados, que filtraban pavor en cada sílaba. Inicialmente, suplicó. Luego acusó. Luego se disculpó, pero solo a la manera de alguien que aún espera reparar un cristal roto reordenando los fragmentos en el suelo. No había recibido ninguna comunicación de él en más de 48 horas. No había detectado ninguna de sus actividades bancarias. No podía acceder a su almacenamiento compartido en la nube ni al calendario grupal que nunca utilizaba pero, que de repente parecía desesperada por ver. Los únicos descubrimientos que hizo fueron una serie de redirecciones, callejones sin salida digitales que él había dejado intencionadamente, como trampas en un laberinto. Y cuando se dio cuenta de que había borrado el historial de ubicaciones de cada dispositivo que alguna vez poseyó, algo se quebró dentro de ella. Comenzó a llamar a todos excepto a él, a su hermana, a sus conocidos, a sus colegas, incluso a su peluquero. Contó la historia de manera diferente cada vez. Para algunos, él estaba atravesando una profunda crisis emocional y requería intervención. Para otros, simplemente había desaparecido después de una discusión trivial. Omitió el detalle de que había pasado la noche riendo con su antiguo amante alrededor de una hoguera mientras él se sentaba solo en la casa que habían construido, viendo cómo su matrimonio se plegaba sobre sí mismo como papel mojado. De lo que ella seguía ajena, y lo que aceleró su desmoronamiento, fue su conversación previa con la única persona que ella asumía que aún estaba de su lado, su madre. Dahlia siempre había asumido que su madre no lo quería. Y para ser honesto, no estaba del todo equivocada. Al principio, Mónica lo trató como si fuera solo el fondo aburrido del vibrante potencial de su hija. Pero con los años, eso sutil y silenciosamente cambió, especialmente después del segundo aborto espontáneo, cuando Dahlia se retrajo y él apareció constantemente con comidas, con mantas cálidas, con silencio cuando eso era todo lo que ella deseaba. Mónica había observado esto, y notó cuando su hija dejó de visitarla a menos que fuera en busca de un favor. Así que cuando Dahlia la llamó esa mañana, al borde de la histeria, preguntando si él había hecho contacto, su madre respondió negativamente. Pero añadió un comentario, algo que dejó a Dahlia completamente inmóvil al otro lado de la línea: Andrés dejó su farsa.
Quizás sea hora de que tú hagas lo mismo. Colgó inmediatamente. Esa tarde, condujo al trastero. Él había anticipado que ella lo encontraría antes. Había dejado las llaves donde ella las encontraría, pero no había esperado que fuera sola. Ni gafas oscuras, ni intento de ocultamiento, solo ella, desarreglada, sin lavar, vestida con la idéntica prenda con capucha que se había puesto cuando afirmaba quedarse hasta tarde en la oficina, pero que en realidad estaba demorándose en la residencia de Hugo. Entró en la unidad y permaneció allí en el centro durante un largo rato. La vigilancia la mostró simplemente mirando las cajas, los archivos etiquetados, los discos compactos quemados, las capturas de pantalla impresas con fechas marcadas con tinta roja. Pero no fue la evidencia lo que la destrozó. Fue el cofre de recuerdos que había escondido en el sistema de ventilación de su ático. El mismo que él encontró por casualidad durante un cambio rutinario del filtro de climatización. Un estuche de anillo de terciopelo, vacío. Una nota arrugada con versos compuestos para Hugo. Una imagen de ellos en un abrazo, sentados dentro de un vehículo desconocido. Cayó de rodillas, temblando. La grabación carecía de audio, pero él no lo necesitaba. Todo su cuerpo se encogió hacia adentro como si intentara colapsar en sí misma y desaparecer en el suelo de cemento. Pero lo más cruel fue el cartel pegado a la pared interior. Una sola página escrita en negrita: aquí yace el momento en que te preguntas, ¿qué resultado anticipaba realmente? Abandonó la unidad 30 minutos después. Ni cajas, ni fotografías. No se llevó nada. Pero esa noche, condujo a la orilla del lago. No para acabar con su vida. Poseía demasiado autocontrol para tal acto. No, fue allí porque era nuestro lugar de compromiso. Bajo las tenues luces del muelle, con vino espumoso barato y picaduras de insectos, y su afirmación antes de que su pregunta estuviera siquiera completa. Él sabía que fue allí porque publicó una historia en su cuenta privada. Una imagen solitaria del agua, sin texto acompañante. Pero ella seguía ajena a su observación. Ignoraba que él conservaba el acceso a esa fuente específica. No por medios ilícitos, sino porque meses antes, ella le había pedido prestado su dispositivo móvil para subir una actualización de estado mientras el suyo estaba sin batería. Se olvidó de cerrar sesión. Y ahora él observó cómo intentaba fabricar dolor para su audiencia digital, interpretando el papel de la abandonada, la agraviada, la esposa con el corazón roto. Solo que no quedaba audiencia. Había vaciado el auditorio. Permaneció en la orilla del agua durante casi una hora, esperando la aparición de alguien. Quizás él, quizás Hugo, quizás un milagro que desenredaría este lío sin que ella tuviera que mover un solo dedo. Pero nadie llegó. Lo único que la recibió fue su propio reflejo, e incluso este parecía decepcionado. Habían transcurrido 3 semanas desde la última vez que escuchó su voz. Emanaba del altavoz de un antiguo buzón de voz, su tono deslizándose entre una súplica y un desafío. Andrés, no tengo idea de tu paradero. Ya ni siquiera entiendo tus deseos. Pero sea cual sea esta farsa, me niego a participar. Esa fue su última declaración. Él nunca lo borró. Lo escuchó 2 veces. Luego lo dejó intacto, porque no estaba jugando. Los juegos se rigen por reglas. Esto era un profundo despertar, uno que ninguno de los dos quería admitir que se había estado gestando durante años. Y ahora, con todo el alboroto desaparecido, con ella buscando señales que él había dejado de transmitir, era hora del movimiento decisivo. No retribución, no destrucción, simplemente liberación. Alquiló un vehículo compacto, arrendado bajo un nombre falso, y condujo al trastero en la bruma de la madrugada. Ya había empacado todo lo que ella pensaba que él no encontraría. No le prendió fuego. No lo destrozó en un campo mientras gritaba al cielo. No, él meticulosamente envolvió cada artículo en papel de seda, plástico de burbujas protector o fundas de archivo. Cada contenedor llevaba una etiqueta precisa. Los organizó cronológicamente, por año. Y luego puso una nota en la parte superior del primer contenedor. Decía: esto no era mi deseo, pero tú lo hiciste mío. Ahora, te lo devuelvo. Ella lo recibiría a la mañana siguiente. Programó la entrega para exactamente las 8:07 de la mañana. Un momento en el que sabía que ella estaría en casa, recién salida de sus abluciones matutinas, en ese interludio de 10 minutos antes de su primera taza de café. El mensajero desconocía por completo el contenido. Solo un nombre, solo una dirección. Pero cuando ella abriera ese vehículo y viera la pulcra pared de cajas selladas,
cada una con su nombre, él sabía que la golpearía como un martillo de caída lenta. Del tipo que no rompe al instante, sino que se toma su tiempo. Mientras tanto, él condujo hacia el sur, cruzando la frontera provincial, más allá de todo lo que recordara su cadencia o el rastro persistente de su fragancia en el pasillo. Evitó las arterias principales, siguiendo rutas rurales sinuosas. Deseaba experimentar lo que se sentía al disolverse de una manera que se sintiera ganada, no simplemente escapada. No dejó dirección de reenvío. No solicitó un nuevo número. Ni siquiera trajo sus fotografías antiguas. Lo único que llevaba era una solitaria hoja de pergamino, una copia duplicada de sus votos matrimoniales. Había inscrito una única frase en su base, con un bolígrafo casi agotado: los votos pierden su integridad en la quietud. Y por primera vez en años, respiró sin ese dolor aplastante en el pecho. No porque tuviera una claridad absoluta, sino porque ya no tenía más peso que cargar. No era su responsabilidad reparar las partes fracturadas de una narrativa que ella reescribía continuamente a sus espaldas. Esa noche, ella volvió a llamar. Él no contestó. Dejó que se desviara al buzón de voz, no por un deseo de castigarla, sino porque sabía que la versión de sí mismo a la que ella se dirigía ya no existía. El mensaje fue breve, solo 6 palabras. Realmente creí que nunca te marcharías de verdad. Lo pronunció como si él debiera sentirse halagado, pero él ya no era el hombre que se quedaba. No era el hombre que esperaba en la ventana a que su vehículo entrara en la entrada, con el corazón en la mano. Era el hombre que dejó las llaves bajo el felpudo de su memoria y se marchó. Y mientras ella permaneció en el umbral esa mañana, mirando los pedazos de su propio engaño pulcramente catalogados en papel marrón y cinta adhesiva, ya no estaba confundida. Estaba solitaria, no meramente abandonada. Completamente sola. Porque esta vez, ella no fue quien inició la separación. Pasaron semanas, luego un mes, luego otro. Sus llamadas finalmente cesaron. No porque agotara sus palabras, sino porque finalmente comprendió que él ya no escuchaba. Conservó las cajas, nunca las devolvió. Él lo sabía porque revisó la dirección de retorno que había asignado a un apartado de correos privado. Nada regresó. Ni disculpa, ni refutación, ni cierre, y él no necesitaba nada de eso. Pasaba sus días en una tranquila comunidad junto al lago ahora, sus calles bordeadas de librerías antiguas y cafés intencionadamente desprovistos de internet inalámbrico. Realizaba su trabajo de forma remota, ayudaba a una pastelería del barrio con su presencia digital, y ocasionalmente paseaba descalzo por la orilla antes del amanecer, simplemente para recordarse a sí mismo que aún existía independientemente de lo que había perdido. No estaba sanado. No de la manera retratada en las narrativas cinematográficas, pero ahora estaba completo de una manera diferente. No porque alguien lo reparara, sino porque dejó de confiar su valor intrínseco a individuos incapaces de salvaguardarlo. Una mañana, rebuscando en una vieja bolsa de lona que no había abierto desde la reubicación, descubrió una fotografía que no recordaba haber empacado. Retrataba no a ella, sino a sí mismo, en una fase anterior, con aspecto cansado pero con una leve sonrisa. La miró durante un largo rato. No con pena, ni con ira, sino con paz, porque esa versión de sí mismo merecía más de lo que recibió. Y él finalmente se lo concedió. Si su imagen alguna vez cruzara sus pensamientos, él reza para que esté desprovista de remordimiento. En cambio, espera que traiga un silencio. Un silencio que lleva un sutil escozor. Del tipo que obliga a uno a la introspección, a reflexionar, ¿qué, en verdad, perdí? Y la respuesta, alguien que habría permanecido eternamente, si ella no le hubiera proporcionado todas las razones concebibles para su partida.